Bienvenido a todos a Dirección Sur Consciente. Hoy estamos aquí en Estudio 17 en Tarifa con Rafa. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, en primer lugar quería decir que estáis todos invitados a que vengáis este domingo a una sesión de Breathwork en el que vamos a trabajar el tema de la respiración y cómo poder liberar a través de ella todos los conflictos que podemos tener, todos los traumas y todas esas cosas que vamos metiendo en la mochila que nos acompañan y que nos hacen la vida un poco más complicada. Y eso es tu pasión. ¿Cómo hayas llegado de alguna forma a este tipo de workshop? Bueno, pues me decanto por la respiración porque a lo largo de mi vida he ido probando diferentes técnicas a nivel, digamos, para mí mismo. Me Sí. formé como profesor de yoga, como coach, dentro de la PNL también, liberación emocional. Y por último toqué la respiración y fue lo que, digamos, que más me llevó a alcanzar esos lugares que con otras terapias y con otras técnicas pues no era capaz de llegar. Y lo cierto que fue lo que más me Te destapó llegó. y me ayudó, sí. Ok. ¿Y tienes una técnica particular o, no sé, Pues verás, porque te has formado con varias técnicas, pero sí, sigues un tipo de técnica en particular o desarrollas tu propia forma de trabajar? No sé, vale, ¿qué tipo de respiración encontramos este domingo? me formé con una escuela que se llama Breath Act, Sí. que desde aquí le mando un saludo a los creadores, que son Juan y Marta. Y lo cierto es que utilizan una técnica en concreto de respiración, que se llama una técnica de respiración consciente conectada. Mm. Y con esa técnica, pues yo le fui ampliando, pues, preguntas de coaching, anclajes y otras herramientas de la PNL y liberación emocional. Entonces, digamos que con todo lo que sé, he creado una manera de poder profundizar más todavía en nuestro inconsciente a través de la respiración. ¿Por qué crees que es importante aprender a respirar correctamente? Bueno, pues Respirar, respiramos todos es hasta interesante, ahora, pero sí, porque es lo primero que hacemos al nacer y lo sí. último que hacemos al morirnos. Y damos por supuesto que ya sabemos hacerlo. Mm. Pero si nos damos cuenta, todo ahora que vivimos en un mundo que es súper ajetreado, que no nos da tiempo a pararnos un momento a pensar, todo cambia y lo primero que empieza es nuestra respiración. Cuando estás ajetreado, cuando estás ansioso, contento, eufórico, lo primero que cambia es tu respiración. Entonces, aprender a Cierto. controlarla nos da la oportunidad de poder tener el manejo de nuestro cuerpo y de nuestra mente. ¿Son técnicas también de apneas? De alguna forma, no sé, te pregunto. Es una técnica que utiliza la inhalación y la exhalación a través de la boca, ¿Sí? que es algo que quizás se diferencia un poco de las otras técnicas de respiración. Y en diversos casos y Ujú. con un control sí que se pueden hacer pequeñas apneas, pero no es algo Ok. muy común, Te pregunto, ¿por qué es importante a través de la boca y no por la nariz? porque es un flujo más continuo y más directo de Mm. aire. Vale, yo como ignorante te voy a preguntar una cosa. Normalmente, ¿no? Cuando respiramos por la nariz tenemos una serie de filtros que lo que Ujú, hacen permite mantener la temperatura, ¿no? Que no entre el aire muy frío, que se ujú. caliente ya y que de alguna forma es un filtro para eliminar también bacterias, virus. ¿Y por qué estamos respirando? ¿Por qué vosotros empezáis a respirar con la boca? ¿Por qué elimináis, o sea, Bueno, estamos sí, en un lugar en el que hay menos posibilidades de que haya tanta suciedad, por ejemplo. sí, Entonces, el tema de los filtros quedaría un poco explicado en este aspecto. vale. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando utilizamos esta técnica de respiración, Mm. hay cambios fisiológicos en el cuerpo. Ok, Entonces, necesitamos un flujo continuo de aire que la nariz te lo da, pero te lo da más leve. ok. Por la diferencia de tamaño, digamos, si fuera una cañería, pues la nariz sería un poco así y la boca pues algo más grande, ¿no? Entonces es mucho más fácil entrar en esos niveles que respirando por la nariz. Entonces, la parte importante en vuestro tipo de sistema es el flujo, o sea, la cantidad de oxígeno, de respiración, o sea, que podéis introducir, ¿no? Ujú. Claro, Aumentar esto y tener, no sé, más oxigenación cerebral, no sé, la célula está más oxigenada. claro, lo que ocurre en el Dime. cuerpo es que cuando tú empiezas a utilizar esta técnica de Sí, respiración, se alcaliniza la sangre, porque se ok. reducen por pequeños periodos de tiempo el CO2 en sangre.
Mm, ¿Esto qué ocurre? Que la mente analítica, nuestro neocórtex, sí. baja las barreras. Y en ese momento es cuando podemos adentrarnos en el subconsciente. Ah, vale, ok, ¿no? En este sentido, ¿no? Para Ujú. bajar esa barrera y poder tener más capacidad de soltar lo que tú Sí, estabas diciendo, mochila, emociones y situaciones, ¿no? Que necesitamos soltar y que seguimos reteniendo. sí. Ok, Ten en cuenta que se conoce que el 95% de las veces que actuamos es sí. de manera inconsciente. Mm, Y hay un 5% que sí que tenemos el control de nuestras acciones. Pero claro, creemos que llevamos el timón. mm, Imagínate el juego este que es una cuerda y un pañuelo en medio que tiene que sí. atravesar una línea y dos equipos tirando, ¿no? Pues imagínate a 5 personas tirando y a 95 tirando de otro lado. ¿Quién crees que ganaría? A 95. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestra vida. Tenemos la sensación de tener el control con ese 5% Sí. consciente, pero tenemos todo lo que viene detrás, que es Ujú. mucho mayor, que es nuestro inconsciente. Vale. Entonces, tu objetivo es ayudar a tener una conciencia a nivel no respiratorio Ujú. para poder realmente poderla utilizar en cualquier momento, en cualquier necesidad. Sí. Vale. Entonces, personas, por ejemplo, con asmas, con ataques de ansiedad, también vendrían a este tipo de Este tipo formación de técnica técnica. es algo complementario, quiero decir, no es sustitutivo de un tratamiento médico. Ok, Entonces, si eres una persona que tienes ataques de asma muy severos, sí. o eres una persona que tienes una ansiedad muy potente y te la estás tratando, en primer lugar deberías de preguntarle a tu especialista, y si tienes un tratamiento que lo llevas muy bien y que no tienes, por ejemplo, picos, pues sí que podrías venir. Pero siempre que te lo permita tu especialista, en este caso tu médico, que te dé esa autorización. La persona que te está, si ya estás bajo un tipo de tratamiento, ¿no? Tú dices. Sí, Vale, ok. Y de todas formas va para complementar y exactamente. ayudar Sí, hasta donde pueda, ¿no? Soltar y es un trabajo más emocional, sí. digamos. ¿Cuándo hiciste este tipo de formación? ¿Hace cuánto tiempo? Lo hice en el 20, Ok, en el 2020. ok. Y Entonces lleva ya 12, 13 años sí, haciendo esto. sí. En principio, ya te digo, todas las formaciones que he hecho ha sido a nivel personal. Entonces practiqué mucho conmigo mismo. Y claro, ya llegó un momento en el que lo compartía con los más allegados y me decían, Rafa, pues esto me ha ayudado mucho, podrías compartirlo, hasta que ya llega un momento en el que considero de que ese conocimiento que tengo le puede hacer mucho bien a los ¿Cuántos años demás. tienes tú ahora? 32. 32. Entonces tú con los 20 años empezaste ya a investigar todo esto, ¿no? Y Sí, a querer. ¿Algo te empujó en particular? ¿Por qué tenía esta necesidad, esta búsqueda de ser más consciente sobre la respiración? Porque tú estuviste buscando algo para cambiar. bueno, digamos Tenía que que soltar emocionalmente con 20 años, jovencito. ¿Qué sí, querías? bueno, digamos que he tenido una infancia, o sea, relativamente buena, no he nacido en un país que ha estado en guerra, que se me entienda, ¿no? Pero dentro de como yo percibía mi infancia, sí que Sí. fue un poco para mí difícil Mm, y opté pues por el camino que para mí me pareció más fácil y más coherente con las herramientas que tenía en ese momento y me convertí pues un poco en un joven en lo que se conoce como muy rebelde, ¿no? En el que pues bueno, entré en contacto con las drogas, con malas compañías y demás y por ciertas circunstancias pues la vida me puso ciertos momentos en el que me permitió parar, ¿no? En una de ellas, pues fue cuando me encontré en un coche ahí en una fiesta sí, y me desperté. Me había quedado inconsciente, me desperté con la boca llena de espuma y demás y me di cuenta de que podría haber muerto en ese momento. muy fuerte. Sí. Mm. Y ahí la vida pues como que me dio una oportunidad de decir, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Entonces ahí fue cuando empecé a querer investigar algo que me pudiera ayudar a gestionar un poco lo que yo sentía por dentro porque tampoco sabía identificar qué era. Era un vacío. Sí, era ese vacío, esa incomprensión, esa falta de poder comunicarlo, Mm. entonces no sabía cómo atajarlo. Hasta que ya me decidí por temas convencionales como ir al psicólogo y todo este tipo de cosas.
¿Te ayudaron? Y sí, es algo que, bueno, que recomiendo porque el hecho simplemente de abrirte es algo bastante productivo y bastante Seguramente. bueno. Compartir y poder, Sí. ¿no? Manifestarlo, Ujú. expresar. Pero en mi caso personal no sentía como que no llegaba a ese fondo que yo quería, ¿no? Mm. Entonces, otro toque que me dio la vida fue cuando mi padre enfermó de cáncer y que ya llevaba un poco más alejado del tema de drogas y demás, Sí. pero me dio otro toque diciendo, vale, aquí todavía hay cosas que tienes que trabajar. Mm. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poco más, me formé como profesor de yoga, me formé como coach, estudié PNL, todo este tipo de cosas, liberación emocional y demás. Y ya por último, Sí. a través de mi mujer me llegó el tema de la respiración, de una formación de respiración. Y digo, pues bueno, la verdad que es algo que me falta, que todavía no he probado como tal. Y entonces ya me embarqué y ahí ya me di cuenta de la profundidad que tiene el saber respirar, el utilizarlo con una conciencia y el poder deliberar que tiene. Genial. Ujú. Está muy bien. Un recorrido muy largo, pero muy interesante, ¿no? Sobre tu Sí, propia experiencia, sobre tu propio vivido. Muy bien. Entonces, este domingo vamos a sí, tener la posibilidad, la oportunidad de tenerte aquí en Estudio 17 en sí. dirección sur consciente, Ujú. con todos aquellos que quieran venir y esperemos que haya una gran participación. Sí. Y nada, desearte lo mejor y seguramente estaré presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias, un placer. Rafa.